Y es por eso que siempre las cartas de los Pablos siempre va a chocar un poquito con los libros que escribieron los Pedros. ¿Por qué? Porque el Pedro era un tipo un poquito más del vulgo, Pedro era un tipo un poquito más rústico, pero Pablo era un hombre con un conocimiento intelectual, un conocimiento que el tipo consiguió. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, mi gente. Shalom, Dios le bendiga. Su amigo hermano evangelista Ariel Adón le saluda a distancia, junto de mi amada esposa Elizán Mis Reyes de Adón, en este tu espacio Excelencia Cristiana TV. Ahora con este programa Vientos de Gloria, un programa que nació en el corazón de Dios para bendecir el mundo, bendecir las naciones y sobre todo te va a bendecir a ti, porque el que es de Dios, su palabra oye. Hoy tenemos un invitado, no me encuentro solo, como siempre, traemos a alguien que trae palabra de Dios, ya que la Biblia enseña y dice que la palabra de lejana tierra son las que realmente nos aprovechan a nosotros. Voy a dejar a mi esposa para que sea ella quien se encargue de presentar el profeta invitado, que es un amigo, alguien que es muy cercano a nosotros y nosotros sabemos que Dios habla por su boca. Amén, Dios le bendiga más. Gloria a Jesús, contenta y agradecida del Señor de estar aquí una vez más, al junto de usted y adorando y glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo siento como una atmósfera como de gloria. Yo creo que hoy se va a correr, yo creo que hoy se va a hacer de todo aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un profeta, gloria a Jesús, y es el profeta Wellington Frías. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida y te invito en esta hora que te sientes ahí donde tú estás y que le invite al Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, yo estoy aquí preparada para lo que tú vas a hacer conmigo en este día, con Dios y con nosotros, el profeta Wellington Frías. Un aplauso para Wellington. Aleluya. Amén, amén. Muchas bendiciones para ti, Ariel, tu esposa. Amén. Una bendición estar aquí. Me siento más que bendecido, honrado. Gloria Estamos contentos. Dios ha sido bueno. Por tal razón, estamos en victoria. Amén. Así que Wellington Frías, quien le habla, para las personas que nos están escuchando y viendo, es una bendición estar aquí. Bendigo tu vida. Sé que ustedes son gente de Dios, que Dios la ama y ustedes aman a Dios. Amén. Así que no, un siervo humilde que Dios utiliza para llevar su palabra y toda la gloria de Dios siempre. Y es una bendición porque Dios me ministraba una palabra y quiero compartirla con ustedes. Y es una palabra la cual estamos viviendo en los tiempos actuales y yo sé que será de mucha edificación para las personas que nos están viendo y para todas las personas que nos van a ver. Será de mucha edificación porque Aleluya. va a alimentar el alma de muchas personas. Amén. Amén, ¿no? Vamos a fluir. Y yo quiero ir a Romanos capítulo 12, Sí. versículo 2. Y el tema que yo traigo es la iglesia de Jesús adaptada al siglo XXI. La iglesia de Jesús adaptada al siglo XXI. Y yo sé que será de mucha bendición. Está en el libro de Romanos capítulo 12, Amén. versículo 2. Un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, muy analizado por nosotros, pero aquí hay algo que Dios me ministraba y yo sé que vamos a profundizar en esto. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente voy a leer el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias en esta tarde. Jesús. Te bendecimos y te honramos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Vamos a ministrar tu palabra. Mira, Señor, las personas que nos van a escuchar. Ministra los corazones, ministra la vida. De manera especial, Señor, que sea usted tomando el dominio y el control. Padre, alinea los pensamientos a tu propósito y que nosotros seamos bendecidos y podamos bendecir la vida de otro en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia de Jesús adaptada al siglo XXI. ¿Sabe qué, Ariel? Me llama la atención. En estos días yo predicaba en una iglesia y predicaba acerca de este tema.
y quiero compartirlo aquí porque aparte de un mensaje, lo prediqué en forma de mensaje, pero es un estudio. Y aparte de ser un estudio, yo sé que es para que la gente lo escuche y lo analice. Y lo que la iglesia está pasando, y yo sé que ustedes me van a ayudar en esto, y lo que estamos viviendo es donde el mundo ha sufrido un cambio, el planeta Tierra, todo lo que estamos viviendo, el mundo ha sufrido un cambio, y no solamente el mundo, sino que la iglesia de Cristo ha sido afectada por los cambios que hemos estado viviendo. Y todos sabemos que los cambios que hemos estado viviendo, las cuales nosotros nos hemos tenido que adaptar a esos cambios. Me llama la atención porque tú sabes que muchos predicadores o muchos pastores hace unos años atrás crucificaban las redes sociales. Sí, claro. El Facebook era del diablo, las redes sociales eran de Satanás, pero fíjate, lo que ha mantenido que la iglesia se conecte en estos tiempos de esta pandemia, donde muchos meses estuvimos encerrados, fueron las redes sociales. Claro, claro. Fueron las aplicaciones en las cuales nos mantenían conectados a nosotros, WhatsApp, Zoom, todo eso. Entonces, si tú te fijas, en un tiempo atrás, todo eso supuestamente era de Satanás. Lo satanizaban, claro. Pero la iglesia, para estar en comunión, estar en contacto, tuvo que utilizar la plataforma de las redes sociales para poder llevar el mensaje de Jesucristo. Entonces, me llama la atención, ¿por qué los cambios? Porque los cambios son lo que es como un sacudimiento donde nosotros mismos hemos sido sacudidos, donde muchos pastores también han sido afectados por esto, porque hoy en día, después de la pandemia, después de los meses que tuvimos encerrados, a muchos pastores se les ha hecho difícil de que la iglesia, de que los miembros regresen a la iglesia. Sí. O sea, han estado luchando y lidiando con esto. Entonces, me llama la atención porque los cambios que nosotros hemos estado experimentando son cambios los cuales nosotros nos tenemos que adaptar a eso y sobrevivir con eso. Entonces, si tú te fijas, todos los días nosotros estábamos acostumbrados a la prédica, al fuego, al jubileo, a lo que es la vigilia, los retiros, todo eso. Y de un momento a otro la iglesia está encerrada. Sí. Yo me acuerdo que en esos días un varón, en las redes sociales publicó una palabra y él dijo, ¿hasta cuándo es que la iglesia estará encerrada? Y mi respuesta para él fue la siguiente. Yo le dije, la iglesia nunca ha estado encerrada. Lo que cerraron fueron los templos, pero no la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se adapta a los cambios, nosotros comenzamos a evolucionar en medio de ellos. Sí, claro. Entonces, me llama la atención porque nosotros como hijos de Dios tenemos que adaptarnos a los tiempos, a los cambios. Los mensajes no son lo mismo que predicábamos hace 2 años, 3 años atrás. ¿Por qué? Porque los tiempos han estado evolucionando, la cosa ha estado cambiando y nosotros como hijos de Dios debemos adaptarnos a esos cambios. Pero me llama la atención porque a la vez es un peligro para la iglesia, porque nosotros no estamos adaptados a esos cambios, pues peligra nuestra vida espiritual, porque de una forma buscábamos a Dios, ahora tenemos que buscarlo de otra forma. Entonces, hay un verso de la Biblia que yo leí para profundizar y está en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. Dice, ninguno se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ninguno se conformen a este siglo. Cuando dice ninguno se conformen a este siglo, está diciendo no se adapten a los tiempos porque los tiempos son muy cambiantes. Así es. Entonces tenemos que evolucionar en medio de los tiempos. Dice sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces me llama la atención porque cuando habla de entendimiento está hablando de mentalidad. Sí. Y lo que mucha gente no han querido cambiar en estos tiempos, un tiempo tan avanzado, es la mentalidad. Wow. Entonces hay que buscar mecanismos para poder atraer a las armas. No es lo mismo yo dar una campaña de 3 días que daba hace 4 años en la calle. Ahora las redes sociales nos permiten nosotros poder conectar con la vida de las personas que se conectan a través de un celular. Sí, claro. Entonces nos da la oportunidad de nosotros llevar el mensaje aún más allá. Entonces me llama la atención porque dice renovado por vuestro entendimiento. Está hablando de una mentalidad, está hablando de un pensamiento. Es lo que mucha gente no han querido cambiar, es lo que mucha gente no han querido evolucionar en estos tiempos. Y cuando se habla de transformación, Ariel, se está hablando de cambio. Cuando se habla de cambio, los cambios son dolorosos porque los cambios te sacan de círculos donde tú estás metido que Dios sabe que no son beneficiosos para tu vida.
Quizás hace un tiempo tú te rodeabas de un tipo de persona, pero ya los tiempos cambiaron. No te puedes seguir rodeando de esa misma persona. Así es. Entonces, lo importante de todo es que los cambios son dolorosos porque te sacan del lugar que tú amas, pero Dios sabe que no son convenientes para tu vida. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros somos transformados, cuando nosotros tenemos el entendimiento divino de Dios en nuestro pensamiento y nos adaptamos a los tiempos, sabemos que la iglesia está siendo procesada y lo que estamos enfrentando como iglesia de Cristo, lo que estamos viviendo como iglesia de Cristo, es donde nosotros tenemos que evolucionar a través de los tiempos. Hoy en día tenemos límites para buscar a Dios. Así es. Porque nos dan un servicio en la iglesia y tenemos horas para buscar a Dios. Antes no, antes amanecíamos nosotros en la iglesia de cabeza. Sí, claro. Pero en estos tiempos tenemos límites para buscar a Dios. En estos tiempos tenemos restricciones, tenemos que utilizar mascarilla, la iglesia tiene que estar en un 50%. Entonces, todo eso son cambios, la cual el sistema de lo que estamos viviendo a través de este virus es lo que nos ha traído. Pero cuando te habla de que es un peligro también para la iglesia, es que muchas personas han retrocedido ante su llamado, muchas personas han abandonado lo que Dios le ha puesto en sus manos, muchas personas han soltado el ministerio conforme a esta pandemia que nos ha acomodado a nosotros. Porque Ariel, cuando empezó esta pandemia, bueno, me pararon del trabajo, nadie estaba trabajando. Yo estaba en la casa muy cómodo. Yo publicaba en las redes sociales, decía, ¿qué serie usted me recomienda de Netflix? Y yo sé que ustedes vieron muchas películas y muchas series, que no es malo. Sí, claro. Es bien. Fui al supermercado, hice una compra grandísima. Bueno, adaptándome a los cambios. Bueno, no se puede salir de la casa, lo que hay que estar encerrado. Comiendo mucho, todo el mundo engordó, todo el mundo cambió de una forma sobrenatural, la iglesia cerrada, los cultos por Zoom y todo el mundo cómodo en su casa. Pero me llama la atención que yo me acuerdo que yo recibí una llamada de un amigo y ese amigo me dijo, Ariel, me dijo, Wellington, ¿qué tú estás haciendo en medio de estos días de esta pandemia? Yo le dije, brother, yo estoy comiendo mucho, viendo muchas películas, viendo muchas series, no hay de otra. Y él me dijo, Wellington, todo lo que tú quieres hacer en Dios, este es el tiempo perfecto para tú hacerlo. Wow. Y yo no entendí lo que él me estaba diciendo. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Si no hay actividades, no hay prédica, no hay nada. Tenemos que adaptarnos a estos tiempos del virus. Y él me dijo, mira, todo lo que tú quieres hacer en Dios, este es el tiempo perfecto para tú hacerlo. Y él me dijo, yo no le estoy hablando a las actividades, ni a las cosas, ni a la iglesia. Yo te estoy hablando en tu interior. Todas las cosas que tú quieras hacer en Dios, este es el tiempo perfecto para tú hacerlo. Y yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Pero sí entendí porque él me dijo, mira, anteriormente, ¿qué tiempo tú orabas? Yo le decía, bueno, oraba una X hora por el trabajo, salía del trabajo para la iglesia o para una actividad. Él me decía, hay libros que yo he querido, yo le decía a él, hay libros que yo he querido leer, que no he podido leerlos por el tiempo, porque la vida del ajetreo es muy complicada. Claro, yo le dije, yo me quiero sentar y preparar proyectos y negocios y actividades que yo quiero hacer, porque quiero emprenderlo. Y por el tiempo no lo podía hacer. Y él me dijo, te digo que es el tiempo perfecto para tú hacer todo lo que tú querías hacer en Dios, porque ahora ese tiempo te sobra y tú lo puedes hacer. Entonces cambié la temática, Ariel. Comencé a leer los libros que yo quería leer. Comencé a escribir los mensajes que yo sé que en estos tiempos están cambiando la vida de multitudes. Lo que para muchos se convirtió en un caos, para otros se estaba convirtiendo en una plataforma de victoria. Lo que para muchos se estaba convirtiendo en una depresión, en una ansiedad, para otros se estaba convirtiendo en la plataforma diciendo, después que todo esto pase, pues yo voy a ejecutar todo lo que en secreto, aún el tiempo sobrándome, yo he querido hacer porque lo ejecuté. Entonces me llama la atención y lo que le quiero transmitir a las personas que nos están viendo es que todos los tiempos van cambiando y si nos adaptamos a esos tiempos, a esos cambios, conforme a la voluntad de Cristo, pues entonces nosotros alcanzaremos la victoria que nosotros andamos buscando. Porque está diciendo, no se conformen a este siglo, sino se han transformado por medio de la renovación de su entendimiento, para que ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, no se adapten a los tiempos, no se adapten. Y ese es el problema. ¿Por qué muchas iglesias no han crecido, Ariel? ¿Por qué muchas iglesias pasan años y se quedan con 3 miembros, 4 miembros, con 10 sillas, con 10 personas? No pueden evolucionar porque su mentalidad no evoluciona. Y se adaptaron a unos tiempos, la cual los tiempos han ido cambiando y ellos están posicionados en el mismo lugar. Mira qué pasa, Wellington. Ahora que tocaste ese tema,
me llegó un recuerdo de un pastor que en una ocasión estuve hablando con él por teléfono y estábamos hablando sobre ese mismo tema, sobre lo que eran los tiempos que la iglesia estaba atravesando. Sí. Entonces él me decía, profeta, ¿tú recuerdas que tiempos atrás tú no podías llegar con una tablet a la iglesia? A la iglesia que tú llegabas a leer con una tablet, inmediatamente satanizaban la tablet y te satanizaban a ti. Sí. Decían que tú estabas muy moderno. Ellos tenían prácticamente una idolatría con lo que es la Biblia, o no la Biblia, sino con lo que era el libro, en lo físico, con lo que era el libro en lo material, porque la palabra de Dios es palabra de Dios donde quiera que esté escrita. Claro. La palabra de Dios, Moisés la escribió en tabla y era palabra de Dios. Al principio eran papiros, unos rollos, y eran palabra de Dios. Ahora los tiempos se fueron poniendo más modernos que en los tiempos que Jesús caminó en la tierra. Entonces aparecieron unos señores llamados Casiodoro de Reina o de Valera, y fueron los que agarraron y hicieron y nos dividieron la Biblia en versículos y en capítulos. La Biblia antes era era un todo completo ahí. Usted leía todo ahí mismo. Claro, no había que ni sí. que versículo, ni que búscame el capítulo tal, versículo tal. Todo estaba junto, pero por la sabiduría de aquellas personas que tenían una mentalidad un poquito adelantada al sistema, entonces nos acomodaron la palabra y dividieron los libros por capítulo y lo dividieron por versículo para que tú puedas tener un mejor manejo de ella. Claro. Entonces ya no era papiro, ahora era un libro que teníamos, ya era una Biblia. Entonces la gente se adaptó, se enamoró tanto de este libro porque es palabra de Dios y lo protegió tanto que llegó a idolatrarlo, en el sentido de que tú no podías llegar con la palabra de Dios impresa en otra cosa que no sea la Biblia. Entonces muchas dogmas, Wellington, Sí. muchas cosas que a nosotros nos enseñaron en el principio, por ejemplo, los pastores que nos enseñaron, nos fundamentaron, pero había muchas cosas de esas que nos enseñaron que estaban, vamos a decir, un poquito fuera de lugar. Y aún así uno la aprendió y nos dio un resultado, porque al final Dios sabía cuál era la intención que había en el corazón de nosotros, con nosotros poner en práctica lo que nos enseñaron, aunque habían cosas que estaban un poquito desviadas de lo que realmente tenían que ver. Ahora, ya recuerdo que también los institutos los satanizaban, ¿no? El instituto era un problema. Entonces, mayormente, el pastor me dio algo que a mí me regocijó y me dijo, Ariel, lo que pasa es que si tú te fijas y si tú analizas, la mayoría de los pastores que nos enseñaron a nosotros, que le enseñaron a ellos, eran pastores carentes de conocimientos básicos de los estudios. Fueron gente que no estudiaron. Busca lo que la mayoría se quedaron en un segundo curso de la primaria, en un tercer curso de la primaria, porque de una u otra forma frustraron sus estudios. Entonces, leían la Biblia y al no tener un conocimiento de lo que era la gramática, leían la Biblia y no tener un conocimiento clave de lo que era la lengua española, de lo que eran los signos, ellos leían todo pegado y como entendían, así nos enseñaban. Sin embargo, el vino de ahora, que Cristo viene a traer en esta generación, la mayoría son pastores jóvenes, pero son tipos universitarios, son tipos que tienen realmente un conocimiento. Vamos a decir, llegó el tiempo de los Pablos. Claro, el tiempo de los Pablos, porque en el tiempo de los Pedro hubo gloria, hubo mucha unción, pero hubo poco conocimiento. Ahora, eso es así. Llegó lo que es el tiempo de los Pablos, y en el tiempo de los Pablos el evangelio se mira o se ve desde otra vertiente, y es por eso que siempre las cartas de los Pablos siempre va a chocar un poquito con los libros que escribieron los Pedro. ¿Por qué? Porque el Pedro era un tipo un poquito más del vulgo, Pedro era un tipo un poquito más rústico, pero Pablo era un hombre con un conocimiento intelectual, un conocimiento que el tipo consiguió, que por eso que cuando Pablo hablaba, aún hasta los mismos cristianos que caminaron con Jesús se turbaban. Entonces eso está pasando en esta generación, y cuando tocaste el tema acerca de lo que era que hay gente que esto tenía que ver con mentalidad, me llegó a la mente de que hay gente que saben que Dios lo hizo libre, pero todavía tienen mentalidad de esclavo. Sí, claro. Es como cuando la mariposa evoluciona. Cuando era una oruga, evoluciona mariposa. Asimismo hay dentro del pueblo de Dios, dentro del camino del Señor, que hay gente que hace tiempo que evolucionaron, la metamorfosis le llegó, ya son mariposas, pero su mentalidad todavía sigue siendo de oruga. Todavía se siguen arrastrando, todavía siguen en el mismo lugar, todavía no evolucionan, todavía se mantienen en los siglos XV de aquel entonces. Aleluya. Todavía el tú tener una barba es pecado, todavía el tú tener los cabellos
cabellito con gelatina es pecado, el hacerte unos rolitos. Un tipo que me satanizó a mí por estos rolitos. Es un problema. Es una batalla. Entonces te citan la Biblia cuando dice, no, que Pablo dijo que si el comer carne delante de tu hermano, no. Es pecado. No, espérate, Pablo dijo, si el comer carne delante de mi hermano le es ocasión de caer o de pecado, yo no me la como, pero delante de ellos. No es que yo me la voy a dejar de comer. O sea, mi flow yo me lo doy para mi esposa y luego para Dios. Porque la Biblia dice claramente que el que es casado no se gobierna. Dice que la mujer casada tiene primeramente que agradar a su esposo y luego agradar a Dios. A Dios, igual claro. que el esposo también. Claro. Así es, mira, tú decías ahorita que las personas de antes, o los pastores de antes, se quedaban ahí arcaicos en esa mentalidad. Pero es como dice el versículo que el hermano leyó, que dice, renovado vuestras mentes, ¿verdad que Claro, sí? claro. O sea, quizás ellos no querían renovar su mentalidad porque tenían una doctrina y una enseñanza y aquí me quedo porque lo demás es pecado. Pero ¿qué sucede? Hace como 10 años, mira, yo he visto que en menos de 10 años la tecnología ha avanzado tanto que en los años pasados, en 1000 años para atrás, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué te digo con esto? Que es que nosotros, lamentablemente, tenemos que seguir renovando la mentalidad. ¿Por qué? Porque cada día que pase, la ciencia va a seguir aumentando. Claro. Entonces, conforme a lo que le agrada a Dios. Mira, hoy estamos predicando aquí. Antes no se hacía esto, ¿verdad que no? Pero ¿qué sucede? Que ahora hay personas que se conectan ahí que no son cristianos y están pasando por situaciones difíciles y escuchan esta palabra y dicen, bueno, yo recibo. Yo sé que hay muchas personas que han recibido a Cristo y hoy son cristianos. ¿Por qué? Por las redes sociales. No podemos ignorar que Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre está buscando cómo renovar las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que la gente se mantenga como involucrado en lo del mundo. Porque si tú te fijas, salió el iPhone 5, luego el 6. La gente se está volviendo loco por el 5, Claro. luego por el 6, luego por el 7, anualmente. Porque yo quiero estar en la onda. Que salieron estos tenis de tal moda. La gente está volviéndose loco por usar esos tenis. Que salieron las chaquetas. Yo quiero la chaqueta. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces. Pero aquí dice, no te conformes a este siglo, sino renueva tu mente. ¿Verdad que sí? Entonces, si Satanás y sus demonios tienen sabiduría para ellos envolver al mundo, entonces nosotros tenemos que renovar nuestra sabiduría. ¿Para qué? Para jalar al mundo a nosotros. No quedamos arcaicos. ¿Y qué sucede? Bueno, Satanás está haciendo tu trabajo, nosotros también vamos a hacerlo. Vino la cuarentena, vino la pandemia, nos cerraron las iglesias, pero espérate, nos cerraron las iglesias, pero seguimos funcionando. Seguimos funcionando porque tú y yo somos iglesia cuando estamos juntos, Claro. pero yo soy el templo del Espíritu Santo. Claro. ¿Qué yo hago? Cojo, abro un live, doy una palabra y yo sé que hay gente que se van a llenar. Claro. ¿Qué yo hago? Me subo en la azotea, cojo un megáfono y predico la palabra. Esto no se detiene. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir renovándome. Y yo sé que después que pase esta generación, si Cristo no ha venido, las cosas van a ser más avanzadas para seguir predicando. Así es. Claro que sí. Y el problema de muchas personas es que traen confusión cuando dicen que los tiempos son un peligro para las generaciones. En un cierto sentido eso es relativo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día nosotros seguimos aquí y hemos evolucionado a través de los tiempos. Yo como jóvenes, el mundo me ha ofrecido mucha oferta y yo hoy en día sigo predicando mi palabra. Al igual, la palabra de Dios, perdón, al igual que tú, Ariel. Entonces, si estamos aquí sirviéndole a Dios todavía, a pesar de que los tiempos, los cambios han golpeado en muchos ministerios, muchas iglesias, muchos pastores, es porque nosotros evolucionar a través de los tiempos, con la visión de nosotros multiplicarnos. Entonces ahí es que está el detalle. Cuando dice se han transformado por medio de la renovación de su entendimiento, está diciendo avancen, no se detengan, caminen, que los tiempos vienen difíciles, que ustedes están siendo zarandeados. Todo eso es cierto, todo eso yo lo sé, pero estoy conectado a una fuente que no permite que yo me desconecte de la presencia de Dios. Claro. Entonces, si nosotros como hijos de Dios estamos aquí y estamos preparados para soportar todo lo que sea, para mucha gente fue unos meses de crisis, pero nosotros estamos confiados de que los cielos los cielos están abiertos al favor de los hijos de Dios. O sea, para mucha gente su empresa, su negocio, su empleo, todo fracasó. Mucha gente fracasaron y muchos estaban preocupados. Pero nosotros hoy en día estamos aquí confiando en una palabra de parte de Dios, confiando en una promesa que Dios nos ha hecho, establecido aquí, confiando. Y
Hay mucha gente. Ariel me llamó un pastor en estos días. Me dijo, Wellington, esta pandemia Dios me ha bendecido más que nunca. Y yo le dije que para los hijos de Dios las puertas de los cielos nunca estarán cerradas. Los tiempos simplemente son como un cronómetro que están potencializando nuestra fe. Para ver hasta dónde nosotros llegamos. Tú te detienes o tu fe tú le das potencia para ver hasta dónde llega. Claro. Entonces vamos a crecer, vamos a avanzar, Amén. vamos a usar la plataforma, vamos a utilizar los medios. Por eso le traigo este tema, la iglesia de Jesús adaptada al siglo XXI, porque los tiempos están cambiando y nosotros estamos evolucionando a través de los tiempos. Ariel, ¿qué pasó con aquellos pastores que no utilizan las redes sociales en medio de esta pandemia? No, hoy en día están quedados. Hoy en día realmente la mayoría tuvieron que cerrar. Hoy en día no están vacíos, tienen 2 miembros. Quizás los 2 miembros que tienen que ser un sobrino de él y otro hermano. Porque realmente los que querían evolucionar tuvieron que irse. Y es lo que nosotros hemos venido a enseñarle, o hemos venido a empujar a aquel que se detuvo por un momento. Mira, hay algo que tú tienes que entender. Mi esposa tocó ese tema. Y ya para ir aterrizando, mi esposa tocó el tema de los celulares. Por ejemplo, yo conozco esa área porque a Dios le doy la gloria. Me metió en ese mundo de la tecnología y conozco parte de eso. Pero si tú te fijas, los primeros celulares que salieron, el primer celular que salió, era un celular grandísimo. Era un Qualcomm, la cual le llamaban guayayelo, porque era grande, relajando le decían guayayelo porque era grande. Pero en el tiempo que salió ese celular, no todo el mundo tenía dinero para comprar ese celular, porque lo que se usaban era teléfono casero. Y luego que comenzaron a salir esos celulares que tú te los llevabas para todos lados, aunque parecía una macana de policía, tú te lo llevabas, pero tú estabas adelante, tú estabas en el top, porque tú tenías un celular. Solamente los millonarios, los ricos lo tenían. Después entonces comenzaron a reducirle el tamaño a los celulares y supuestamente mientras más pequeño era el celular, más valía, más costaba, más moderno era. Y después llegaron otros que eran dual band, que eran de tapita, que tú lo abrías y lo cerrabas. Ese era más moderno todavía. Pero entonces todo fue un círculo vicioso, porque eso te iba volviendo adicto a lo que salía. Y llegó un momento que el más pequeño era el más caro y el más grande era el más barato. Pero ahora mira el tamaño de mi teléfono. Mira el tamaño de mi celular. Ahora, mientras más grande es el celular, más a la moda tú estás. O sea, volvimos al tiempo pasado, al tiempo de atrás, solo que le cambian algunas cositas, pero es lo mismo. Así mismo eran los tiempos de las mujeres. En el tiempo de mi mamá o en el tiempo de mi abuela, el primer pantalón que yo vi de una mujer, aquí era que le llegaba el botón, aquí arriba, acá casi en el pecho. Más sin embargo, después lo hicieron de que más talla bajita, y mientras más talla bajita, más adelante estaba. Entonces ahora volvieron otra vez, no hace 2 años, Wellington, yo vi un reguero de muchachitas con pantalones altos aquí arriba otra vez. ¿Por qué? Porque Satanás se mantiene disfrazándote las cosas para que tú te mantengas envuelto en la misma cosa. Ahora, si tú te fijas, el evangelio, cuando hablo del evangelio, no hablo de la dogma que te enseñaron. Cuando hablo del evangelio, no hablo de la doctrina que te enseñaron. Cuando hablo del evangelio, hablo de la palabra de Dios. El evangelio se ha mantenido siendo el mismo. Ustedes ven que los artistas de este tiempo, los raperos, los reggaetoneros, los merengueros, los salseros, no importa el género que canten, pero ustedes ven que los artistas pegan un tema y han tenido que mantenerse tirando 10 temas por semana. ¿Por qué? Para mantenerse supuestamente en la onda. ¿Por qué? Porque el tema tú lo escuchas 2 veces y después como que tú te cansas. Y si duran un mes sin grabar una canción, es posible que desaparezcan del globo terráqueo. Nadie se acuerda de ellos, pero Cristo murió hace más de 2000 años. Este evangelio llegó aquí hace más de 2000 años. Y mientras más, lo que antes era por locura, ahora se ha convertido en más que una moda. Porque ahora todo el mundo es cristiano. O sea, el evangelio, mientras más años pasan, más bueno se pone. Es tanto así que yo subí un TBT en estos días. De cuando mi esposo y yo comenzamos. No sé si ustedes lo vieron en las redes. Y ahora como estamos, yo dije, pero vean, acá uno como que está como hasta más bonito. O sea, que el ser cristiano solamente le beneficia a aquel que se adapta al tiempo. Si yo hubiese seguido, Wellington, con aquel pantalón raro que yo tenía puesto en aquel entonces y aquella camisita que parecía que fue de un vecino gordo que murió y me la regaló. ¿Usted me está entendiendo cómo es? Mas sin embargo, uno se fue adaptando a los tiempos. Dios te va subiendo de nivel, Dios te va dando ciertas cosas, te permite comprarte una camisa que tú no podías comprártela. De ahí entonces yo aprendí y le dije, wow, ma, verdaderamente que en Dios no hay nadie feo. En Dios lo que hay gente sin inversión. Alaba ahora. Entonces, no, realmente así, Wellington. Entonces, lo que tenemos que empujar la gente y hacerle entender que el evangelio nunca pasará de moda. Así es. El evangelio siempre se va a mantener. Llegó el año 2022.
Wellington vuelve y predica aquí, dice el evangelio en el 2022, porque el evangelio se adapta al tiempo. Claro. La esencia no se pierde. Es más, yo me atrevo a decir que el evangelio no se adapta al tiempo se adapta al evangelio. El Antiguo Testamento es antiguo y no ha pasado de moda. Claro que no. El Nuevo Testamento tampoco ha pasado de moda. Eso está ahí establecido. Gloria a Jesús. Pero me gusta porque es que mira, cuando vemos que cuando este pueblo salió de Egipto, gloria a Dios, antes de salir de Egipto, dice que ellos lo oprimían en el momento que ellos estaban, pero ellos se multiplicaban, ellos no tenían que ver lo que estaba pasando, ellos se multiplicaban. Luego pudimos ver que cuando Cristo vino y se fue, dice que por causa de la palabra ellos fueron perseguidos, pero mientras más perseguido era, la palabra más se expandía, gloria a Jesús. Claro. O sea que por más guerra que tú tengas, por más problemas que hayan crisis, nosotros tenemos que mostrar en la necesidad un Cristo que te suple, en la enfermedad un Cristo que te sana, ¿tú me entiendes? O sea, que Cristo siempre está ahí presto a escucharte a todas las necesidades que el pueblo tiene. Claro que sí, así el evangelio, la esencia del evangelio nunca se pierde. Así es. Estamos aquí confiando en Dios, Dios bendiciendo a sus hijos. Tú dijiste que es una palabra, como que nosotros evolucionamos y ahora tú estás más bonito. Y es cierto. O sea, la gracia de Dios bendice a sus hijos. Amén. Y estamos siendo prósperos porque Dios ha permitido que nosotros seamos bendecidos y prósperos. Así que muchas bendiciones. Un placer estar con ustedes. Y shalom. Ariel. Amén. Sí, nada, mi gente, hemos llegado al final de esta plataforma, de este espacio. Como siempre, despedimos en oración y vamos a dejar que el profeta, que es el invitado, es el hombre que ahora mismo tiene, vamos a decir, el portal abierto para desatar, envolver, profetizar sobre todo aquel que está sentado. Gloria a Dios. Sea él que empiece, encabece esta oración al junto de mi esposa, y usted que está ahí, abra su vasija para que reciba lo que Dios va a soltar en esta oración. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Jesús. Te presento cada una de las personas que están viendo este video, Señor, en su casa, su hogar, donde quiera que esté, bendícelo, Señor. Padre, estamos delante de ti en este día, pidiéndote que sea usted expandiendo cada día más, Padre, esta palabra, que puedan llegar a los corazones, que cada día más las personas se puedan volver a ti. En este momento, Señor, abre la puerta de los cielos para tus hijos. Mira aquellos que están en depresión, que están en angustia, que están fríos, Señor, que están a punto de soltarlo todo, que están diciendo, voy a fracasar, voy a renunciar a mi sueño, a mi promesa. Señor, no, al entender que ellos tienen un llamado de parte tuyo. Señor, al entender que ellos están cubiertos por tu sangre, Espíritu Santo de Dios. Cúbrelo, guárdalo. En esta hora levantamos un clamor de guerra pidiéndote, atando y reprendiendo todo espíritu de la tiniebla, todo espíritu, Señor, que toma posesión de la mente, de la mentalidad. Padre, mira esta palabra, que tus hijos puedan evolucionar a través de ella, Señor, y que la mentalidad de muchos sea renovada, y que tú cambies la vida de muchos, Señor, y que tú transformes la vida de muchos. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a Ariel, a su esposa, a todo el equipo, Señor. En el nombre de Jesús, protégelo, cuídalo, guárdalo, y estamos confiando en tu promesa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, ya ustedes saben, hasta aquí llegamos, amados. Acuérdate que vanidad de vanidad, todo es vanidad, dijo el predicador debajo del cielo, gloria a Jesús. Pero hay una palabra que más me gusta, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra y el que permanece en él no pasará. Ya usted sabe, Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto fue Excelencia Cristiana TV. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.